Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre, Santo y misericordioso que nos ama. Nosotros que hemos apartado de ti y que estábamos en medio del pecado y que nos hemos hecho enemigos de Dios. Pero tú nos has salvado y has muerto en vez de nosotros. Y por tu sangre derramada hemos recibido eterna redención de nuestros pecados, para que nos podamos reconciliar con Dios. Te damos gracias por salvarnos, por hacernos hijos de Dios y por darnos gloriosa esperanza de que podamos entrar en el reino eterno de Dios. Nosotros que hemos recibido la salvación por tu sangre, ahora estamos reunidos ahora en este lugar para alabar tu gracia, aprender tu palabra y estar en la comunión. En esta hora también creemos que tú estás con nosotros. También oramos por todos los hermanos y hermanas que no están aquí por la pandemia de COVID y que están escuchando en la palabra en casa. Señor, esté con ellos y da tu gracia y poder. Para nuestras iglesias en todo este país y todas las iglesias en todo el mundo, oramos para que puedan guardar su fe y ayudar a todos los hermanos, a cada uno de ellos que están predicando el Evangelio, y que estés con ellos con tu palabra, con tu amor, con tu poder y con tu mano misericordiosa. Señor, esté con todos los hermanos que predican la palabra con tu poder, tu amor y la misericordia del Espíritu Santo para predicar fuertemente el Evangelio. Y ayuda a los hermanos salvos para que puedan crecer firmes dentro de tu palabra y tu amor. Sana a los hermanos que están enfermos y ayuda a los que están débiles de corazón o en dificultad. Ayuda para los que en medio de la tentación, ayuda para que no se caigan, dando tu gracia a cada uno de ellos para que nadie caiga. Creemos que nos das las palabras que necesitamos en cada momento y en cada día. Señor, enséñanos con gracia y verdad. En esta hora también te pedimos que muestres tu voluntad a través de tu palabra y santa voluntad, para que podamos crecer dentro de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, desde versículo 35 hasta capítulo 12, versículo 2. Desde 11, versículo 35 de Romanos. Vamos a leer juntos desde Romanos 11:35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí. Seguimos aprendiendo los domingos por la mañana
con el título de Sed llenos del Espíritu Santo. Aprendiendo sobre los frutos del Espíritu Santo en una vida llena del Espíritu Santo. Recibir la salvación es por la gracia de Dios. Y también, después de recibir la salvación, podemos vivir una vida cristiana apta, como los hijos de Dios, a través de la abundante gracia, vida y poder del Espíritu Santo. Entonces, dijo que para no seguir los deseos de la carne y seguir el Espíritu Santo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no seguimos los deseos de la carne, sino podemos vivir según la voluntad y la gloria de Dios dentro del poder del Espíritu. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros los salvos, dentro de nosotros y también dentro de nuestra multitud, tenemos la ayuda del Espíritu de Dios para que podamos comprender la palabra y también para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. También ayuda para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios y también el poder para que pueda cumplirlo. Entonces, si vivimos según el Espíritu Santo, podemos vivir según la voluntad y la gloria de Dios y no seguir los deseos de la carne. Y nosotros debemos anhelar esto y esperar esto, diciendo: he recibido salvación, he recibido la vida eterna, he sido hijos de Dios, y ahora somos cristianos. No solamente estar orgullosos de esto, sino ahora deben vivir como hijos de Dios. Y los cristianos que han recibido la vida eterna deben seguir el Espíritu. También hay que llevar los frutos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo y llevar los frutos del Espíritu son las mismas palabras. El campesino quiere tener manzanas cuando ha plantado un manzano. En San Juan 15, versículo 1 dice que Dios es el labrador que plantó los pámpanos. Y cuando permanecemos en el Señor, dijo que éste lleva mucho fruto. Ahora, como tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos llevar el fruto del Espíritu. Esto no significa que da igual si uno lleva o no los frutos. Un manzano debe dar manzanas. No se puede decir que si puede llevar o no. En la Biblia, Jesús habló sobre la higuera que no tuvo frutos durante 3 años. Entonces dijo: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Un árbol que no da fruto es inútil. Nosotros, como hijos de Dios, debemos seguir al Espíritu y llevar los frutos del Espíritu, para agradar a Dios y para gloria a Dios. En Romanos capítulo 6, 21, 22, los que siguen los deseos de la carne son siervos del pecado, y el fin de ellas es muerte. Entonces, en Gálatas 5, también habla de varios pecados de los deseos de la carne. Y los que viven por el Espíritu como siervos de Dios tienen como fin la vida eterna.
Los que viven por el Espíritu, dice, como siervos de Dios pueden tener como fin la vida eterna. Entonces, una persona que tiene la vida eterna y otra persona que no tiene la vida eterna y está bajo la potestad de la muerte, ¿tienen la misma forma de vivir? Nunca puede ser así. En San Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. Como está escrito así, la salvación se recibe por la gracia de Dios. Y después de recibir la salvación, cuando vives según la palabra y la verdad, siguiendo el Espíritu, uno puede llevar los frutos aptos. Entonces uno puede llevar frutos para la gloria de Dios. Si uno no lleva ningún fruto, entonces eso significa que está muerto. O uno que lleva frutos malos en lugar de frutos buenos, significa que es un árbol malo desde el principio. Algunos piensan que aunque alguien haya recibido la salvación, también debe añadir sus obras buenas para ir al cielo. Es decir, quiere añadir su trabajo sobre el trabajo de Dios. Pero eso es otro evangelio. Entonces todo esto quiere decir que dentro de un salvo verdadero tiene una vida eterna, tiene Espíritu Santo y si está con Dios puede llevar los frutos. Es algo muy obvio que un pámpano de las uvas da como fruto las uvas. Un buen árbol ya está destinado a dar buenos frutos. Entonces nosotros no podemos vivir en paz solamente por recibir la salvación. No deberíamos hacer eso. Como hijos de Dios, ahora debemos vivir como los cristianos verdaderos. En la Biblia hay muchas palabras sobre cómo debemos vivir después de ser salvos. El Espíritu Santo nos hace comprender y nos ayuda con su poder. Así que, hablando de los nuevos frutos del Espíritu, sigo explicando sobre la templanza. Y como hay muchísimas palabras sobre cómo podemos aplicar esta templanza en nuestra vida cristiana, y por eso, por tanto, estoy gastando mucho tiempo para explicar sobre esto. En 1 Corintios dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Según esta palabra de 1 Corintios, debemos ser vencedor en la vida cristiana, y por ello necesitamos abstenerse. ¿Y qué es abstenerse? Es limitar lo que quiere vivir según la carne. Uno debería saber qué es lo que agrada a Dios, y aunque sí te gusta, pero si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no lo haces. Y aunque no lo quieres, si es lo que agrada a Dios, hay que hacerlo. Para abstenerse, uno debe hacerlo en el momento adecuado. No hacer lo que no deberías, limitarlo, significa esto. Vivir con ignorancia no es una vida cristiana. Esto ya lo sabemos, ¿no? Si la Biblia está hablando muchas cosas sobre la vida que deberían llevar los cristianos. Pero si no teniendo en cuenta de esto y vive como quiera, es una vida sin abstinencia. No quieren ningún control. Quieren vivir como quieren, según su manera, pero nosotros los cristianos no podemos vivir como así. Así que ahora nuestras vidas, nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestro corazón, nuestro tiempo permitido, nuestra juventud, nuestros talentos cada uno, nuestras riquezas, todos estos ya no son míos y son del Señor. Antes de recibir la salvación, todo era mío, pero después de recibir la salvación, esto ya es del Señor. Por eso en 1 Corintios, capítulo 6, 19 y 20 dice, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, todas las cosas ya no son mías. Sean coches o sean todas mis propiedades. Cuando vendemos las cosas, sean coches o pisos, pasamos la propiedad a otra persona, ¿no? Cuando pasamos la propiedad, ahora ya tiene nuevo propietario. Y el que tenía antes ya no tiene ningún derecho de esto. Mi cuerpo ya no es mío. Mi cuerpo ya es del Señor. El derecho de mi cuerpo ya ha pasado al Señor. Pero si ya ha pasado el derecho, pero si ya he vendido, por ejemplo, una casa y sigo viviendo allí como el propietario, ¿qué haría el nuevo propietario? Habría problemas, ¿no? También el coche. Antes yo conducía como quería, pero después de venderlo, ahora tengo que pasar las llaves y después ya no tengo ningún derecho de ese coche. Nosotros debemos asegurar y saber bien sobre esto. ¿Quién dice que se puede vivir como quiera incluso después de ser salvo? Entonces, la palabra de Romanos capítulo 11, versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero? ¿O quién le dio a él primero? Para que le fuese recompensado. ¿Quién puede dar al Señor primero y luego ser recompensado por el Señor? Eso significa que no podemos hacerlo. Según Job capítulo 41, versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero? Para que yo restituya. ¿Quién me dio primero? Para que yo pueda restituir. Todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. Son mismas palabras, ¿no? Las cosas que están dentro de la casa pertenecen a nuestros padres. Los hijos que viven en esa casa viven con las cosas de los padres. Cuando les da lo que está en la casa a los padres, es igual que dar cosas de sus padres a sus padres. Cuando llevamos la vida cristiana, primero debemos asegurar de esto. Entonces, en el versículo 36, porque de Él son todas las cosas. Significa, porque de Él son todas las cosas, significa que todo proviene del Señor, son creados por el Señor y todavía existen gracias al Señor. El universo y todo lo que hay son creados por el Señor y está en manos de su poder. Señor lo tiene todo bajo control. Y por Él y para Él son todas las cosas. Significa que todos estos son para el propósito de Dios y para la gloria de Dios, y debe volver a Dios. A Él sea la gloria por todas las generaciones. Amén. Todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El hombre también fue creado para la gloria de Dios. También nos ha salvado para su gloria. En Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. El perdón de nuestros pecados también es para la gloria de Dios. Si todas las almas creadas por Dios son destruidas, Dios sufre una gran pérdida también. Después de ser salvos, Dios es quien nos guía hasta que entremos en su reino. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Protegernos y guiarnos después de recibir la salvación también es por su gloria. Y entrar en el cielo también es por su gloria. Y entrar en el cielo y vivir con Dios también es lo que quiere y que agrada a Dios.
Entonces todo es para la gloria de Dios. A Él sea la gloria por todas las generaciones. Amén. Aunque es una palabra muy simple y corta, pero contiene todas las cosas. En Romanos capítulo 12, versículo 1 pone, así que significa que está conectando lo que está diciendo con antes, con la palabra anterior. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, rogarnos con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia es el amor compasivo de Dios. Nosotros que estábamos muertos en pecados, seguíamos los deseos de la carne bajo la potestad del aire, y nos hemos hecho enemigos de Dios. Nos salvó por su gran amor por nosotros. Por ese amor fuimos salvos. Por ese amor fuimos hechos hijos de Dios. Por eso pone, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Significa que si habéis tenido esa misericordia, que escuchen a Dios. Si ha recibido salvación, obedece a la palabra de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Los que han tenido la misericordia de Dios, los salvos, su cuerpo y su alma y todas sus cosas son del Señor. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, después de ser salvo, mientras que vivamos en esta tierra, tenemos este cuerpo. Hay un alma en este cuerpo, un corazón, mi personalidad también. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, indica todas las cosas. Sea mi corazón, mi alma, mi personalidad, mi fuerza, todo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto no significa que ofrezca mis cosas a Dios como sacrificio vivo, sino porque todo pertenece a Dios. Y pensando en que pertenece a Dios, debe vivir pensando en esto. Es algo natural dar lo que es de Dios a Dios. Es algo obvio usar las cosas de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué pone esto? Porque después de ser salvo todavía piensan que todos son suyos. Lo mío es mío, y si pasas un poco más, el tuyo también es mío. Entonces, desde ahí hay un problema. El que no sabe si es tuyo, diferenciar si es tuyo o mío, es un ladrón. Uno cogiendo la cartera de otro y si le dice, ¿qué haces? Entonces dice, pensaba que era mío. En Malaquías 3 dice, la palabra de Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Han robado de Dios y no saben si ha robado o no. En vuestros diezmos y ofrendas. Lo que uno debería ofrecer, diezmos y ofrendas. Cuando damos diezmos, algunos piensan, un décimo es de Dios y los nuevos son míos. ¿Cómo los nuevos pueden ser tuyos? El diezmo significa que yo acepto y considero que todas las cosas son de Dios y por ello doy un décimo, como un símbolo. Pero los demás también son de Dios. Todas las cosas son de Dios. ¿Y qué es la ofrenda? Está dedicado a Dios. Todos los que han sido salvos son sacrificados a Dios. Ana, la madre de Samuel, desde que nació Samuel, dijo, Dios, si me das un hijo, le dedicaré a Jehová. Entonces dedicó Samuel a Jehová y vivió toda su vida como profeta de Dios, porque fue dedicado a Dios.
Nosotros, desde el momento que somos salvos, estamos dedicados a Dios. Entonces yo no tengo la libertad. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, los sacrificios vivos se hacían con ovejas, cabras y becerros, derramando sangre y quemados en el altar. Se lo da matando. Jesús también se convirtió en una ofrenda fragante, se hizo una ofrenda por el pecado en la cruz. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo significa que todo lo que pensamos, decimos y hacemos mientras estamos vivos debe ser un sacrificio que agrada a Dios. Debe ser un sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los cristianos en estos días, cuando pregunto, ¿a dónde vas? Pues dicen, sí, voy a por el culto. Dicen, yo una vez antes estaba predicando en algún pueblo y un americano vino y me dijo esto, ¿aquí cuándo hacen cultos? Y dije que aquí no decimos así, no decimos eso. Y me preguntó de nuevo, entonces, ¿aquí no hacéis el culto? Entonces, yo le expliqué que damos el culto. Entonces, él dijo que pensaba que todos los coreanos decían así. Cuando saludamos a los mayores, nosotros saludamos primero y los mayores, ellos reciban nuestro saludo primero. Entonces, el que recibe primero es el mayor. Pero sin pensar en esto, y como no sabe su significado, dicen así. Otros dicen que él va a guiar el culto. ¿A quién se dirige ese culto? ¿Para él o para Dios? Además, dice que vamos a comenzar el culto, luego vamos a terminar el culto. El culto no se termina. En el momento que ha recibido la salvación, empezó el culto, y el culto espiritual. Se sigue eternamente hasta en el cielo. Porque toda la vida que sirve a Dios y glorifica a Dios es el culto. Es por eso que como un sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios, después de ser salvos, toda nuestra vida familiar, vida laboral, vida social y escuchar palabra en la iglesia, alabar, servir, todas estas deben ser culto, son el culto. No solamente dentro de la iglesia se da el culto, sino toda la vida es el sacrificio vivo y debe ser culto espiritual. ¿Y cómo lo hago? En el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Para dar un sacrificio que agrada a Dios, primero hay que hacer esto. Primero, no debemos conformar a esta generación malvada, rebelde y perversa. No debería ser lo mismo, y allí debemos diferenciarnos. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, Pedro predicó la palabra, y allí comprendieron la gracia de Dios y recibieron la salvación 3,000 personas. En los que fueron salvos ese día fueron bautizados 30,000 personas, a 33,000 personas. Y les dijo, sed salvos de esta perversa generación. Ser salvo significa, la salvación ya lo ha recibido de la destrucción, pero ahora debe ser apartado de esta generación perversa, diferenciado. Salid en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. En griego, la iglesia significa eclesia, es un grupo distinto, un grupo apartado para la gloria de Dios. Son un grupo apartado para ir al cielo. Somos un grupo aparte en el mundo. En Juan 15, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. La carne vive en el mundo, pero yo no soy del mundo. Pertenece a Dios. Significa que las personas son apartados para ir al cielo a servir a Dios. Entonces no os conforméis a esta generación. No sigas a esta generación malvada, lasciva y rebelde. Este mundo es malvado, lascivo,
rebelde y el diablo obra en este mundo. Nosotros debemos distinguirnos de allí. Cuando vienes a la iglesia, eres como hijo de Dios, y cuando vas al mundo, vives como un incrédulo. ¿Acaso eres como un murciélago? A ver si esto es un pájaro o es un ratón. No os conforméis a este siglo. Esta es la primera, distinguirnos. Después de esto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si uno no se aparta del mundo, no puede cambiarse. No es posible seguir a Dios y a la vez seguir al mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A través del Espíritu y la palabra de Dios, Dios nos transforma día a día, cada momento. La salvación es inmediata, pero transformar es poco a poco. Un niño nace en un momento, pero va creciendo desde el día que nace. Digamos, hay un crecimiento físico, hay crecimiento de carácter y hay crecimiento durante toda la vida. Esto se llama cambio. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es un principio. Somos salvos para entrar al cielo nuevo y la tierra nueva. Para entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva debemos transformarnos en personas nuevas. Uno salvo nació como un príncipe, su identidad ya es un príncipe, entonces debe ser educado como un príncipe. No puedes actuar como un mendigo o un matón. Por eso pone, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, poco a poco. Dice que se necesita 7 años para que una larva se convierta en una cigarra. Las larvas, pues los americanas tardan 17 años. Es un proceso de cambio continuo. Luego se quita la piel y se convierte en cigarra y vuela. En cuanto a las mariposas, la oruga entra primero como un capullo y sale como una mariposa. Así poco a poco va cambiando. Poco a poco va apareciendo más a mariposa y luego se convierte en mariposa. Nosotros también cambiamos gradualmente, poco a poco. Luego, cuando el Señor venga, este cuerpo también se transformará en un cuerpo glorioso. Nuestro hombre interior tiene que cambiar primero. Primero debe cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Antes tenía mal corazón, decía cosas malas, tenía carácter malo, peleaba mucho y maldecía y engañaba. Y cuando ese recibe salvación, se cambia. Hace mucho tiempo había un matón en Pyongyang que se llamaba Ik-tu Kim. Cuando iba al mercado, cogía a alguien, le pegaba. Va a la tienda de que vendía arroz, pide que diese arroz y si no le da, rompía todas las cosas en la tienda. Por eso la gente no podía competir con él, porque les pegaba. Era un tipo que no se podía dormir si no peleaba. Entonces la gente antes de venir al mercado decía, por favor, que no se encuentre hoy con Ik-tu Kim. Pero un día escucharon el rumor de que había muerto. La gente decía, Dios mío, qué bien. Ya no hace falta ver ese malo. Pero aún así da un poco de pena que muriera. Entonces pasaron noticias a sus conocidos, familiares, poniendo, ha muerto Kim. Entonces que venga, por favor. Entonces, como está muerto, pensaban por lo menos que deberían ir por lo menos a su funeral. Pero cuando fueron allí, él llevaba ropas blancas y estaba sentado. Oye, nos has engañado. Entonces él dijo, no, Ik-tu Kim antiguo está muerto. El viejo Ik-tu Kim murió y el nuevo Ik-tu Kim vive aquí.
Esto no es una leyenda, esto es lo que sucedió realmente. Él conoció a un misionero y golpeó a ese misionero. Y aunque fue golpeado, el misionero tomó la mano de Kim y oró y le perdonó. Entonces, él sorprendió y pensó, ¿quién es este? Entonces comenzó a escuchar la palabra y comprendió la gracia de Dios y recibió la salvación. Entonces dijo, el viejo Kim está muerto y el nuevo Kim está aquí. Luego se convirtió en un pastor famoso en Pyongyang. De todos modos, nosotros, después de ser salvos, nos convertimos en personas nuevas. En 2 de Corintios, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros también deberíamos poder decir con confianza, no importa quién eras tú, eso ya ha pasado. Todos murieron con el Señor y fueron sepultados con el Señor. ¿Pueden decir esto con certeza? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto también, gradualmente, poco a poco. Esto también tarda tiempo. Digamos que hay un proceso de cambio, hay un proceso de crecimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues, ¿qué aprende uno a medida de que va cambiando? Pues aprende qué es lo que considera Dios como bueno, la bondad, lo que es bueno y que agrada a Dios. También lo que Dios considera perfecto. Aprende cómo saber distinguir, discernir esto. Aunque yo lo considero como bueno, hay cosas que Dios considera que no son buenos ante Dios. Incluso las cosas que me hacen feliz no debería hacer si no agrada a Dios. Hallar la voluntad que agrada a Dios y que considera como perfecta. Jesús dijo en Mateos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Poco a poco, gradualmente, para llegar a ser perfecto como Dios, debemos discernir lo que agrada a Dios, lo que es bueno y perfecto, y seguir su voluntad. Nuestra vida es un sacrificio vivo, una vida que comprende y discierne la voluntad de Dios y vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta misma es un sacrificio vivo que agrada a Dios, toda esta vida. Entonces los cristianos tampoco pueden decir cosas malas, ni siquiera deberíamos tener malos pensamientos. No debemos hacer cosas que Dios odia. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, hacer lo que agrada a Dios y hacer las cosas que Dios considera perfectas. Eso es culto espiritual. Algunas personas viven como les da la gana. Y luego en domingo se bañan, se visten bien y salen con una Biblia y cantan un himno. Y dice, Dios, acepta este sacrificio vivo. ¿Eso sería un sacrificio vivo? Se está burlando de Dios. Esto es igual que ofrecer a un animal enfermo, uno ciego o uno cojo como sacrificio a Dios. Son los que desprecian el nombre de Dios. Ahora necesitamos saber que todos estamos para la gloria de Dios. Las personas en este mundo viven de acuerdo con sus pensamientos, sus propios medios, sus propios métodos y sus propios esfuerzos. Pero los cristianos no son así. Nosotros los cristianos nos protege Dios que nos salvó, hasta que entremos en el cielo. Nos guarda, nos guía y nos ayuda. Ahora solo tenemos que vivir según la voluntad de Dios. Ya sea que vivamos o muramos, entonces Dios, que salva nuestras almas, ¿no ayudaría a nuestros cuerpos también? La semana pasada hemos buscado Hebreos capítulo 3, versículo 5,
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios es mi ayudador. Las personas en el mundo viven por sus propios medios y métodos, pero vivimos con la ayuda de Dios. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Quedamos simplemente con brazos cruzados? No, debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 6:33, más buscad primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto entonces nos añadiría lo que necesita nuestro cuerpo. Esto es una promesa de Dios, pero la gente que no la cree. Vamos a buscar Romanos 14. Capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8, vamos a leer juntos. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. De nosotros. Nosotros significa los salvos, que han nacido de nuevo. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En 2 de Corintios capítulo 5, 15, y por todos murió. El Señor murió para salvarnos. Pone para que los que viven. Por la muerte del Señor hemos nacido de nuevo. Los salvos ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los salvos ya jamás viven para sí. Para que vivamos aquel que murió y resucitó por ellos. Después de ser salvo, mi alma, mi cuerpo y el resto de mi vida pertenecen al Señor. Es solo para el Señor. Tenemos que saber esto. Y tenemos que creer en esto. Esto no se debe olvidar. Entonces pone, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces alguien dice, yo no, yo viviré para mí y moriré por mí mismo. Si uno vive y muere por sí mismo, es una maldición. ¿Por qué? ¿Cómo vivimos en este mundo? Los ricos tienen preocupaciones y ansiedad, temiendo por su dinero, por cómo guardarlo y cómo gastarlo. Los ricos son así. Y en Eclesiastes dice que, pero al rico no le deja dormir la abundancia, por haber prestado el dinero a alguien y si sale bien o no su negocio, se preocupa de día y de noche. Los ricos tienen sus preocupaciones y los pobres también tienen sus propios problemas, sus preocupaciones y ansiedades. Si uno vive para sí mismo, vivir en sí mismo son ansiedades, preocupaciones y dolores. Morir por sí mismo es una maldición. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Es el mayor honor que uno puede tener cuando vivimos para el Señor y morimos por el Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivimos o que muramos, del Señor somos. Viviré para el Señor, moriré para el Señor. Viva o muera que soy del Señor. Eso es. Porque somos del Señor. Es muy obvio. En el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pone para esto. Nos ha salvado, y una persona salva puede vivir por el Señor y puede morir por el Señor. Para nosotros murió y nos salvó. Eso es el propósito de la salvación.
En el momento que ha recibido salvación, dice que está muy feliz. Y después de ser salvo, se olvida de la gracia del Señor y uno puede vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, a lo mejor puede ser. Aunque intentamos vivir para el Señor, ¿cuánto tiempo podremos vivir para Él? ¿Qué debemos hacer si eso es lo que el Señor quiere de nosotros? Si uno tiene hijos, los cría y les enseña. Entonces deberían pensar en cómo hago felices a mis padres y cómo los puedo cuidar bien. Pero aún así se olvidan de esto y dicen, ¿por qué me trajiste a este mundo y qué has hecho por mí? Hablando así. Entonces, ¿cómo pensarían sus padres? ¿Cuándo crecerá este niño? Se dará cuenta cuando tenga un hijo, igual que él. Lo que podemos hacer por el Señor es muy poco, pero a Dios le agrada. Después de sacrificar todo frente al altar del Señor, tendré una relación perfecta con el Señor. Después de sacrificar todo frente al altar del Señor, puedo tener una relación perfecta con el Señor. Entre los amigos, si hay dos amigos, si uno realmente ama y sacrifica por su amigo, pero el otro se aprovecha de ese amigo, entonces, ¿habría una comunión verdadera entre sí? La verdadera comunión es cuando la verdad y la otra verdad, la certeza y la otra certeza se hacen una. El Señor es sincero con nosotros y nosotros también deberíamos ser sinceros con el Señor. En ese momento puede haber una comunión perfecta entre nosotros y el Señor. Después de ofrecer un sacrificio vivo en el altar del Señor, reclama tu corazón. Después de dar todo, el Señor me reclama. Señor, hazme vivir o morir como quieras. Entonces el Señor diría que sí y me reclama. Lo usaría según su voluntad del Señor. El Señor realmente está con nosotros ahora. ¿Y dónde? Está en nosotros. Si llega un invitado y dice, primero dice, gracias por venir a este lugar, y después lo deja en cuarto de invitados y se olvida. Ni siquiera piensa en tratarlo o saludarlo, diciendo, quédate allí porque tengo cosas que hacer. Entonces, ¿qué dirían los invitados? Ah, pues, ¿para qué habré venido aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Uno se alegra de que el Señor está en él, pero luego vive según su conveniencia. Señor, hoy quédate en casa. Tengo que ir a un sitio, pero creo que a ti no te gustaría ese lugar. Entonces hoy quédate en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el Señor? Vale que lo disfrutes. ¿Así? No, sino yo también iré contigo. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. No puede apartarse de nosotros. Aún así, ¿quieres ir donde tú quieras llevando al Señor? ¿El Señor? Piensa un poco. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, versículo 42 y 43. San Lucas capítulo 12, versículo 42 y 43. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que el tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.
Aquí el Señor dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Aquí, un mayordomo fiel y prudente. ¿Quién es este mayordomo? Un mayordomo es alguien que está a cargo de la propiedad del dueño. Es el que encarga todas las propiedades del amo y lo administra. Aunque José fue entregado como esclavo en Egipto, se hizo mayordomo de la casa de Potifar, un puesto que manejaba todas las cosas en la casa. Dijo que Moisés era mayordomo de la casa de Dios. Un mayordomo está a cargo de la propiedad del dueño. Estar a cargo de la propiedad del dueño y estar a cargo de las personas en la casa del dueño. Y administra bien todas las casas. Hoy en día es como un gerente. En una gran empresa hay un dueño y gerente. El propietario es el propietario y el gerente gestiona todo sobre su propiedad, ya sea grandes almacenes o una empresa. Hay alguien que la gestiona y cada uno tiene su trabajo. Eso es como un mayordomo. Un mayordomo fiel y prudente conoce la voluntad del amo y lo administra bien de acuerdo con la voluntad del amo. Un verdadero mayordomo debe hacer la voluntad del Señor con sinceridad y ser prudente. Hay veces que el mayordomo roba la propiedad del amo y se lo queda a él. Entonces, eso no es un mayordomo cierto. Las cosas del dueño deben hacerse estrictamente de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Ahora bien, el amo tiene muchos siervos. Los amos de grandes casas tienen muchos siervos. En otras traducciones no ponen siervos, sino gente de la casa del Señor, del amo. La iglesia es la casa de Dios. Dentro de la casa de Dios hay muchas personas de la casa de Dios. Hay santos en la casa de Dios. No solo las personas especiales son mayordomos, sino que todos los salvos somos mayordomos de Dios. Mi cuerpo tampoco es mío. Tiene que cuidar bien su cuerpo. No coman cosas malas y cuiden bien su salud. Para hacer la voluntad que agrada al Señor con este cuerpo. Para eso debe dominar su corazón, el tiempo que me ha dado, mis talentos y mis riquezas también, porque todo pertenece a Dios. Uno que maneja esto bien y utiliza para la voluntad de Dios, eso es un mayordomo. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Con la propiedad del Señor, según la voluntad de Dios, distribuye las raciones sobre su casa. Eso es lo que hacen los mayordomos. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Parece que su Señor está en un largo viaje. Un mayordomo fiel y prudente, que hasta que vuelva su Señor, maneja y administra bien las cosas. Un mayordomo así lo hace bien aunque lo vea o no su Señor. Entonces, lo hace así hasta que vuelva su Señor. Nosotros somos los mayordomos que están encargados de las cosas del Señor. Nosotros debemos ser un mayordomo fiel y prudente. Cuando hagamos bien lo que está encargado a nosotros, y cuando vuelva el Señor, que el Señor sí vuelve,
Este trabajo del mayordomo está relacionado con la venida del Señor. Aunque el Señor no ha venido aún, pero lo sabe de todo. Yo he visto algunos propietarios, que yo he visto que algunos tenían varios restaurantes, lo tiene por aquí, por allí, por todos lados. También tiene su propia empresa, algunos grandes almacenes. Y lo han dejado a los gerentes. Y también hay cocinas y todo. Y este luego mira su móvil y se muestra toda la situación. Ahora el cocinero está trabajando bien, pero algunos están durmiendo, algunos están jugando y algunos están trabajando diligentemente y todo aparece. Como todas las cámaras están puestas y conectadas, se ven todos. Por lo que puedes ver todo. La gente también lo hace. Entonces, ¿crees que Dios no lo haría? ¿No lo sabría? ¿Solo lo sabrá cuando venga? Ahora también lo está viendo todo. Vigila si el mayordomo está haciendo bien su trabajo o haciendo otra cosa. Y también en San Mateo, bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Cuando vuelva el Señor, si somos un mayordomo fiel y prudente, el Señor dará un gran premio a esa persona cuando vuelva. Bienaventurado será. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Al principio dejó solo una pequeña cantidad. Pero cuando llega su Señor y ve al mayordomo haciendo bien su trabajo, y entonces confía todo en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? El Señor le dará toda su gloria y todo lo que tiene. Necesitamos saber que somos mayordomos que trabajamos a cargo de las cosas del Señor. Yo no soy el amo. Soy un mayordomo que se ocupa de las cosas del Señor. Supongamos que el rey confía todas sus riquezas al mayordomo. ¿Y entonces ese mayordomo puede ser imprudente? Lo haría con mucho miedo y con gran sinceridad y fidelidad y lealtad. De lo contrario, tendrá un problema, ¿no? Pero el Dios que creó los cielos y la tierra, el Rey de Reyes que nos salvó, y Dios nuestro Padre, nos lo ha confiado. Entonces podríamos hacerlo sin ninguna preocupación, sin pensamiento, según a mi conveniencia. Entonces, ¿qué tipo de mayordomo es así? Está pensando que él mismo es el amo. No somos los dueños. Todo se revelará cuando venga el Señor. Vamos a buscar San Lucas 16. San Lucas capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Jesús explicó una parábola de un hombre rico que tenía un mayordomo. Y sucedió algo así, pero este hombre rico es el Dios. El hombre rico es el Dios, el Señor, y el mayordomo son los cristianos salvos. Dijo que todos eran mayordomos. Pero aquí, ¿qué hizo este mayordomo? Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. No es un mayordomo fiel. No es un mayordomo fiel y prudente, sino un mayordomo necio.
un mayordomo malo. Es un mayordomo injusto. Desperdicia la propiedad del Señor. La utiliza como quiere. Eso es desperdiciar. Digamos que dejaste dinero con un empleado del banco, y ese empleado gastó su dinero. Pues lo dejarías así. A Judas dejó la bolsa de dinero y le gustó gastarlo poco a poco. Y luego vendió a Jesús más tarde. Vendió su alma y cayó en el infierno. No debemos convertirnos en mayordomos injustos que desperdician las cosas del Señor. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque esto puede suceder. Un mayordomo injusto. Desperdiciar significa usarlo incorrectamente, no usarlo según la voluntad del Señor, no usarlo adecuadamente, no lo utiliza de manera adecuada. No debemos usar las cosas del Señor en vano, aunque sean cosas pequeñas, porque no somos los dueños. Si lo saben, tienen que hacerlo con miedo, temiendo al Señor. Nunca deben olvidar, ni siquiera por un momento, que soy un mayordomo. En Tito capítulo 2:10 dice que un siervo no debe defraudar a su amo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Si observas la palabra fidelidad en chino, en letras chinas, la primera letra está compuesta por en el medio del corazón, es decir, todo el corazón. Y la otra letra está compuesta por cumplimiento y la palabra, es decir, con todo su corazón uno debe cumplir la palabra y voluntad de Dios. Eso es fidelidad. Debemos ser un mayordomo fiel, honesto y sincero, que no defrauda a su amo. Si uno hace lo que quiera, eso es defraudar. Piensa que como está en su bolsillo, piensa es suyo. Está en mi bolsillo, está en mi cuenta bancaria, entonces ¿crees que eso es tuyo? Eso es lo que piensa antes de ser salvo. Si eres salvo, ya no es mío. Nada es mío. Es todo del Señor. Creo que expliqué la semana pasada. Esto debe distinguir bien. Hay cosas que puedo utilizar yo, cosas que puedo utilizar para mi familia. Hay cosas que puedo utilizar para el Evangelio y cosas que puedo utilizar para hermanos. El Señor nos lo ha confiado. ¿Acaso dijo que el mayordomo murió de hambre? No. Gasta lo que necesitas, pero antes de todo hay que distinguir la porción de cada uno. Eso es sabiduría. Hacerlo con sinceridad es ser fiel. La vida cristiana no es algo descuidada. Tiene que ser muy cuidadoso. Medita en la palabra, ora y piensa profundamente. Tiene que vivir su vida pensando en lo que Dios piensa. Si esto está de acuerdo con la voluntad de Dios, si Dios estará feliz o si Dios lo odiara, o si Dios lo odiaría. Tiene que pensarlo todas las cosas. Uno viviendo según su conveniencia, luego piensa que ha hecho un gran trabajo para el Señor, pero el Señor se enojaría mucho. Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11.
1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí pone ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios que salva nuestras almas, nos ha confiado también lo que necesita para nuestra carne también. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un mayordomo que Dios ha confiado su gracia, pone cada uno según el don que ha recibido. Cada persona tiene diferente don. Algunos dicen que es la salud, o la juventud, los talentos. Todas las cosas son dones de Dios. Pues por eso algunos lo llaman como talentos. Bueno, eso no está mal, pues su riqueza, su posición, todo es diferente para cada persona. Entonces, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, un buen mayordomo es uno que sigue la voluntad del Señor. Eso sería un mayordomo sabio y bueno y verdadero. El Señor es el amo. El presidente de una empresa necesita saber que hay un presidente más alto que él. El jefe necesita saber que el presidente de arriba de todo es Dios. Dentro de la familia, el cabeza de la familia debe saber que hay un Padre superior a él, Dios el Padre. Dios es la potestad. Ministrelo a los otros como buenos administradores. Ministrelo unos a los otros. Ahora los salvos sirven a Dios, obedecen a Dios, predican el Evangelio y aman a los hermanos. Y ayudarnos unos a otros es ministrarnos unos a otros. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si quiere hablar, no debe pensar como si fuera muy inteligente para hablar. Solo tienes que decir que la palabra de Dios es así. No necesita hablar algo especial. Hable conforme a las palabras de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Por la palabra de Dios, hable conforme a la palabra de Dios. Solo hay que decir que la palabra de Dios es así. Diciendo que esto es lo que dijo un famoso, bueno, también es algo bueno, pero la palabra de Dios es la mejor. ¿Qué tienen de especial las palabras de los famosos? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué es ministrar? Pues dar a los demás. No hacerlo con tus propias fuerzas. Ministre conforme al poder que Dios da. No soy el que da, sino que he recibido de Dios. Y lo tengo que administrar y dar a los otros. Ministre conforme al poder que Dios da. Piensa que ha dado lo suyo. Vale, te di el mío, ¿vale? Y no lo olvides. Luego tienes que devolvérmelo más tarde. Hablando de esta manera. ¿Todavía piensan que es suyo? ¿Usaste tuyo y diste lo tuyo? No importa lo que esa persona haga por mí. Solo tengo que vivir para el Señor. Porque el Señor me dio suyo. Ministre conforme al poder que Dios da. No lo hagas como si estuvieras haciendo con los tuyos. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio.
para que nos glorifiquemos a nosotros mismos, sino que Jesucristo nos salvó, para que finalmente podamos glorificar a Dios. Toda la gloria a Dios. Incluso cuando alguien está haciendo gran trabajo, no es necesario pensar que esa persona es increíble, decir esto. Dios lo hizo todo. Dios usa esta persona y otra persona. Algunos se usa especialmente y algunas personas lo usan según lo que necesita. Todo lo hizo Dios. ¿Y quién podría hacerlo así? ¿Alguno de nosotros tiene alguna razón para ser enaltecido? No hay ninguna razón. El apóstol más grande en el Nuevo Testamento, que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, desde el día que fue salvo, hasta el momento en que fue decapitado en Roma, mirando la vida del apóstol Pablo, parece que Cristo ha aparecido de nuevo. Pero ¿se jactó de sí mismo, apóstol Pablo? Dijo, de los cuales yo soy primero, como un pecador que irá al fondo del infierno. Pero él salvó a un pecador como yo. En Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Dios puso aguijón en su carne, para que no sea soberbio. El aguijón no mata a un hombre, solo le da dolores. Él tuvo un aguijón en su carne durante toda su vida. Para que no sea soberbio. Si uno es soberbio, eso le mata. Dije a nuestros predicadores, cuando digo que sean predicadores, dice, ¿cómo yo voy a hacerlo yo? Entonces primero empieza dando testimonio. Entonces, si lo hace poco a poco, tendrá más confianza y luego lo hace bien. Quiere saber mucho la palabra, predican bien la palabra, predica el evangelio, y entonces luego, en ese momento, jacta de sí mismo. Yo creo que podría hacerlo todo. Bueno, está bien, pero a partir de entonces quiere hacerlo lo que quiera. Son tercos y tratan de señorear a otras personas, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Eso es lo que hacen los políticos de este mundo. Cuando crecen los trigos, inclina sus cabezas. Así cuanta más gracia recibe, debería ser más humilde y hay que acercar más a Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés fue el mayor profeta. Y Dios dijo, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era muy manso y humilde, aunque cometió un error más tarde. El pueblo de Israel se quejó de que no había agua. Moisés y Aarón vieron esto, y levantó la vara y golpeó la peña 2 veces. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Pues la peña estalló, y el agua se derramó. Pero Dios estaba enojado. ¿Por qué no mostraron la santidad y la gloria de Dios? Y dijiste, ¿os hemos de hacer salir de agua de esta peña? ¿Acaso eres tú el que da el agua? La peña es de Jesús, pero la golpeaste 2 veces. Hizo bien toda su vida, pero por ese único error no pudo entrar en la tierra de Canaán. No pudo entrar en la tierra de Canaán, que había anhelado durante 40 años, y solo mirando la tierra de Canaán, al otro lado del río Jordán, murió en el monte Nebo. Fue un gran error. Debía ser humilde hasta el final. Por eso pone, si alguno ministra conforme al poder que Dios da. El que predica la palabra, solo hay que decir que la palabra de Dios es así, no hace falta decir algo más. No importa lo que hagamos, solo que Dios lo hizo. Eso es todo. Pone, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También en Romanos capítulo 11, versículo 36 pone, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Todo viene de Dios. Es gracias a Dios y luego vuelve a Dios. Gloria es a Dios, por los siglos de los siglos. Si tú quitas la gloria de Dios, mueres. Entonces no debemos olvidar ni por un momento, que somos mayordomos de Dios. Mi vida, mi salud, mis talentos, mi juventud, mi riqueza, el Señor me ha confiado todo esto. Y es por su gracia. Un cristiano debe usar las riquezas que el Señor le ha confiado de manera adecuada y de acuerdo con la voluntad de Dios. Con el dinero hay que gastarlo temblando, preocupando si lo utilizara mal. A lo mejor la gente o mi familia me puede pensar como un tacaño, porque pienso y considero mucho tiempo, aunque sea gastar un céntimo. Preguntando, ¿de verdad esto hay que comprarlo? Si parece que no hay necesidad de gastar, entonces digo, creo que hay más cosas valiosas que puede utilizar que puedes utilizar para esto. Cuando vine por primera vez a Seúl, conocí el coche Pony de Hyundai, el primer coche que salió. Con eso, que era muy pequeño, con eso conduciendo solo, fui a Busan por el seminario, fui a Gohong, y luego conduciendo yo solo, regresaba a casa, porque todavía era joven entonces. Y en ese momento no había tren ni otras alternativas. Así que era muy cómodo para mí conducir. Mientras conduciendo, tengo que pasar por un área de descanso de la autopista para almorzar y comer. Cuando estoy solo, busco algo más barato y lo tomo. El café también. El café que se hace dentro de la tienda es caro. Pues lo habrán hecho bien. Entonces busco una máquina expendedora de café y que cuesta muy poco. Cuando estaba solo, nunca entraba a una tienda para comprar café. Como conduzco, debo comprar café, pero de la máquina expendedora, el más barato. Tengo suficientes monedas en mi bolsillo, pero ¿por qué hago esto? Porque no se podía gastar así. ¿De quién es todo esto? Es todo de Dios y es la ofrenda preciosa de los hermanos. Esto me ha confiado a mí. Y entonces, ¿cómo podría gastarlo así? Aún así, no podía hacer así cuando alguien me acompaña, aunque no podemos comer algo muy caro, pero tampoco algo muy barato. Pero mi corazón todavía sigue así, no ha cambiado. Sea para comer o para gastar en cosas innecesarias. Intento ahorrar el dinero, porque hay muchas cosas para usar. Algo más importante. Entonces, en lugar de desperdiciarlo, hay que usar de acuerdo con la voluntad que agrada a Dios. No debería desperdiciarse. No desperdicie su riqueza, sino sea ahorrativo y diligente, es decir, ahorrar y usar adecuadamente. Yo cuando fui a Alemania, vi a los alemanes y veía cómo vivían. Fui a la casa de un diácono que vivía en Alemania. Hace frío en el invierno, pero no pone calefacción. Si hace mucho frío, pone muchas ropas dentro de la casa. Dicen que los alemanes son así. Entonces lo aprendes cuando vives allí mucho tiempo. Y allí ahorran muchas cosas. Pues en caso de los coches también un Mercedes que no tiene un aire acondicionado. Es manual. La caja de cambios también es manual. Porque gasta menos gasolina. Si vas a París,
Pues un coche Hyundai Sonata ya es un coche caro, un coche grande. Hay coches muy pequeños que caben dos personas. Yo había un coche muy pequeño que se llama Motico, que era un coche muy pequeño. Hay muchos coches así pequeños. La primera vez que lo vi me quedé asombrado. Había un coche tan pequeño. Hay coches que solo caben dos personas. Lo montan los profesores de la universidad. Luego estaban aparcados en el parking y estaban llenos sin espacio. Y pregunté, ¿cómo vas a sacarlo? Y no sé cómo hizo, pero pusieron algo al lado del coche y lo sacaron. Aunque sea un país rico, no se desperdician cosas. Y también ahorran la electricidad. Cuando vas a un piso, cuando pasas por el pasillo, las luces se encienden y cuando no hay gente se apagan. En la escalera mecánica también se mueve cuando hay una persona en ella y se apaga cuando no hay nadie. Otros tipos de escalera mecánica, sube cuando alguien sube y desde abajo, y cuando viene otra persona desde otro lado arriba, se mueve en sentido contrario. Están ahorrando en muchas cosas. También son diligentes. Los alemanes son muy diligentes también. Así se hizo un país rico en Europa. Pues no necesita más razones para explicar. Necesitamos imitar cosas como así. Algunos coreanos, aunque no tengan dinero, quieren gastarlo. La gente que vivían antes no desperdiciaban de esta manera. En Alemania, después de la guerra, cuando fumaban, encendían una cerilla, pero no solo para una persona, sino solamente encendían una cerilla cuando iban a fumar varias personas. Pues ahorran en muchas cosas, porque han estado sufriendo por la pobreza. Pero en estos días la gente literalmente tira todo a la basura. Cuando voy a un piso, hay muchas cosas buenas en el contenedor de basura. Cuando viene gente que vive en Alemania, a lo mejor se sorprende y lo recoge todo. Pues en lugar de tener que imitarlo todo, digo que esto es porque debemos ahorrar las cosas de Dios y usarlo de manera adecuada. Eso es también la templanza, la vida de templanza de cristiano. El tiempo de cristiano, el talento, el esfuerzo y las riquezas que han ganado trabajando. La manera de usar esto, todo lo que he ganado con el esfuerzo, está relacionado directamente con la razón de haber ganado esto. Si usa lo que ha ganado por el trabajo duro en algo que no es valioso, todo ese esfuerzo es en vano. Por lo tanto, ganar dinero también es difícil, pero puede ser más difícil gastarlo y de manera adecuada. Debe gastarlo con cuidado. De lo contrario, su trabajo y esfuerzo puede ser en vano. Y a los ojos de Dios puede ser un pecado desperdiciar las cosas de Dios. Yo quería decir esto. No podemos vivir como el resto del mundo. Nosotros trabajamos duro para ganar dinero. Y hay tantas cosas que se pueden usar de la manera más adecuada y valiosa. Pues me han contactado que hubo un tifón que pasó por Filipinas anteayer y las casas enormes se destruyeron y también las 9 casas de nuestros hermanos también. Me han dicho esto y yo vi las fotos. Así que hemos decidido ayudar un poco. Allí en propias Filipinas también,
Y en aquí también puse en contacto para que puedan mandar ayudas desde Corea también. Nosotros tenemos mucho que hacer. Hay muchas personas en dificultad entre nuestros hermanos también. Si se utilizan nuestras riquezas para salvar las almas que van al infierno y son utilizados por los hermanos, qué agradable sería para Dios. Así que en esta vida templanza no es nada exagerado, aunque explico mucho tiempo más y muchas más cosas. Nosotros cuando llevamos así esta vida, podemos llevar bien nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Dios nuestro Padre misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti, seguíamos los deseos de nuestra carne y las cosas vanas de este mundo. Pero tú nos has salvado y has guiado nosotros para que por el resto de nuestra vida podamos seguir la gloria de Dios y la santa voluntad. Y gracias por tu gracia para que podamos vivir por el Evangelio y la gloria obedeciendo a tu palabra. Tú has comprado nuestros cuerpos y almas con tu sangre, y ahora todo esto pertenece al Señor. Guíanos para que podamos vivir el resto de nuestras vidas por tu única voluntad y gloria. Nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras riquezas, nuestros talentos, todo pertenece al Señor. Haz que podamos dar las cosas del Señor, para que podamos utilizarlas valiosamente. Guárdanos y guíanos para que cuando vuelvas podamos ser siervos buenos ante ti, para que podamos tener la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.